En el corazón de la ciudad, envuelto por la quietud de la noche, el parque se extendía como un oasis urbano, con sus bancos de madera y sus majestuosos árboles. Bajo el suave resplandor de la luna, Lucía, una joven vibrante y llena de vida, yacía inmóvil sobre el frío suelo del parque, su delicado cuerpo bañado por la luz plateada de la noche. Los transeúntes que se encontraban con Lucía no podían dejar de notar su serena belleza contrastando con la gravedad de la situación. Su cabello oscuro caía desordenadamente alrededor de su rostro pálido y su cuerpo estaba quieto, como atrapado en un sueño profundo. Un aura de misterio se cernía sobre ella, dejando a todos con curiosidad sobre qué pudo haberle pasado a esa joven radiante. Se llamó a las autoridades y en cuestión de minutos el parque se inundó de luces intermitentes y el sonido estridente de sirenas. Los paramédicos corrieron al lado de Lucía, mientras policías comenzaban a acordonar la zona para iniciar su investigación. En medio de murmullos de preocupación y miradas de perplejidad, Lucía fue llevada suavemente a la ambulancia, sin conocer su destino, pero la esperanza de su recuperación flotaba en el aire. Mientras tanto, los rumores comenzaron a extenderse por toda la tranquila ciudad. ¿Quién era Lucía? ¿De dónde viene ella? ¿Qué hizo que terminara inconsciente en un parque en medio de la noche? Las preguntas sin respuesta resonaron en las calles, alimentando la intriga y la especulación. En el hospital, los médicos luchaban por entender qué provocó que Lucía se desmayara. Se realizaron pruebas y exámenes minuciosos, pero el misterio persistió. Mientras tanto, Lucía permanecía en estado de coma profundo, su mente inmersa en un mundo de sueños y sombras, ajena al frenesí que había desatado su estado. A medida que los días se convirtieron en semanas, el interés público por el caso de Lucía no decayó. Los periódicos locales publicaron titulares intrigantes, los programas de televisión dedicaron horas de cobertura al misterio de su inexplicable desmayo. Por todas partes, la gente discutía teorías y especulaciones, cada uno tratando de descifrar el enigma que rodeaba a la misteriosa joven. Mientras tanto, en la cama del hospital, Lucía permanecía inmóvil, como atrapada en un mundo entre la realidad y el sueño. Su rostro tranquilo no revelaba ni los tormentos de su mente dormida ni las profundidades de sus pensamientos ocultos. Era un enigma envuelto en misterio, una figura enigmática que capturaba la imaginación de todos los que la conocían. Y así, comenzó a desarrollarse la historia de Lucía, una historia de misterio e intriga que cautivaría a la ciudad y cambiaría para siempre el destino de quienes se cruzaran en su camino. Lo que sucedería después, solo el tiempo lo dirá, mientras el mundo esperaba ansiosamente el despertar de la joven dormida y los secretos que traería consigo. Después de semanas de sueño profundo y sin sueños, Lucía finalmente comenzó a salir de las sombras de su coma. Su mente parecía flotar en una espesa niebla, luchando por reconectarse con la realidad. Sonidos distantes y voces confusas resonaron a su alrededor, como si vinieran de un túnel distante. Sus sentidos regresaron gradualmente, trayendo consigo una sensación de confusión y desorientación. Cuando finalmente abrió los ojos, la luz brillante de la habitación del hospital la hizo parpadear y cerrar los párpados por la incomodidad. Su cuerpo se sentía pesado y extraño, como si perteneciera a otra persona. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban débiles y rígidas, como si no hubieran respondido a las órdenes de su mente durante mucho tiempo. A su lado, una atenta enfermera notó los primeros signos de conciencia de Lucía y llamó a los médicos para evaluarla. Lentamente se acercaron, con expresiones serias y atentas mientras observaban a su paciente despertar del coma. Lucía miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba y cómo llegó allí, pero sus recuerdos estaban oscurecidos por una densa niebla. Fue entonces cuando los médicos hicieron una revelación que dejó a Lucía atónita y sin palabras: estaba embarazada. Una mezcla de sorpresa e incredulidad la invadió mientras intentaba procesar esta información. ¿Cómo podía estar embarazada si apenas recordaba su nombre y mucho menos cualquier relación que pudiera haberla llevado a un embarazo? Los médicos explicaron que las pruebas confirmaron el embarazo y Lucía se sintió repentinamente abrumada por una avalancha de emociones encontradas. Miedo, confusión, desconcierto, todos luchaban por ganar espacio en su mente, dejándola aturdida e insegura de qué hacer a continuación. Mientras los médicos seguían explicando los detalles de su padecimiento, Lucía se sentía como si estuviera a la deriva en un mar de incertidumbre.
¿Quién era el padre del bebé? ¿Cómo había quedado embarazada sin recordar nada? Preguntas sin respuesta danzaban en su mente, alimentando su ansiedad y confusión. Mientras intentaba asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo, Lucía sintió surgir en su interior una oleada de determinación. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de su embarazo y recuperar los recuerdos perdidos que la habían llevado hasta este punto. Con el apoyo de su familia y amigos, se embarcaría en un viaje de autodescubrimiento y búsqueda de la verdad, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de desafíos y giros inesperados. Entonces, mientras el misterio de su embarazo la consumía, Lucía comenzó a reunir fuerzas para enfrentar lo desconocido y descubrir los secretos que habían estado enterrados en lo más profundo de su mente dormida. Lo que descubriría en el camino, solo el tiempo lo dirá, pero una cosa era segura: su vida nunca volvería a ser la misma después de esta sorprendente revelación. Al enterarse de la desconcertante noticia de su embarazo, Lucía sintió como si le hubieran levantado el suelo bajo sus pies. La idea de ser madre era a la vez un sueño y una pesadilla en ese momento de confusión y desorientación. Mientras intentaba asimilar la realidad de su situación, una pregunta resonaba incesantemente en su mente: ¿quién era el padre de su hijo? La búsqueda de la identidad de su padre se convirtió en el centro de su existencia. La idea de estar embarazada de un hombre desconocido era aterradora e inquietante. Lucía anhelaba respuestas que parecían estar escondidas en lo más profundo de su mente, oscurecidas por el velo del olvido. Con renovada determinación, Lucía se adentró en un viaje de autodescubrimiento e investigación. Revisó cada fragmento de memoria, cada parte de su vida pasada, con la esperanza de encontrar una pista que pudiera conducir a la identidad del padre de su hijo. Cada rostro familiar que encontraba desencadenaba una serie de preguntas en su tumultuosa mente: ¿era él el padre? ¿Tenían alguna relación que ella no recordaba? Sus amigos y familiares se unieron a ella en esta desgarradora búsqueda, ofreciéndole apoyo emocional y consuelo mientras enfrentaba lo desconocido con valentía y determinación. María, su mejor amiga desde la infancia, estuvo a su lado en cada paso del camino, ofreciéndole un hombro amistoso y palabras de aliento cuando el viaje parecía demasiado abrumador. Mientras Lucía profundizaba en su búsqueda de la verdad, encontró pistas intrigantes y revelaciones sorprendentes. Recuerdos fragmentados aparecieron en su mente, destellos de encuentros fugaces y conversaciones susurradas que sugerían un pasado envuelto en secreto y misterio. Cada nuevo descubrimiento la acercaba un paso más a desentrañar el enigma de la paternidad de su hijo, pero también la llevaba a través de un laberinto de emociones tumultuosas y una incertidumbre creciente. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando sin descanso, trayendo consigo el inevitable avance del embarazo de Lucía. Cada punzada de malestar y cada patada del bebé dentro de su útero servían como recordatorios constantes de su urgente misión de encontrar respuestas. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, Lucía todavía se encontraba atrapada en un ciclo interminable de dudas e incertidumbre. La identidad del padre de su hijo seguía siendo un misterio, un enigma irresoluble que la perseguía día y noche. Sin embargo, a pesar de los desafíos y obstáculos que enfrentó, Lucía se negó a abandonar su búsqueda. Sabía que mientras existiera la posibilidad de encontrar la verdad, seguiría luchando, no solo por el bien de su hijo, sino también por su propia tranquilidad y el cierre que tanto anhelaba. Y así, con determinación inquebrantable, Lucía continuó su viaje, decidida a desentrañar el misterio que rodea la paternidad de su hijo, por muy desafiante que fuera el camino por delante. Desde pequeñas, María y Lucía compartieron una amistad tan profunda que trascendió los límites del tiempo y las circunstancias. Como dos almas gemelas, enfrentaron juntos los altibajos de la vida, apoyándose mutuamente en momentos de alegría y desesperación. Y ahora, ante el desafío más monumental que Lucía había enfrentado jamás, María estaba decidida a estar al lado de su amiga, sin importar cuán difícil fuera el viaje que le esperaba. Tan pronto como se enteró del embarazo de Lucía y de la angustiosa búsqueda de la identidad de su padre, María se ofreció de buena gana a ayudar. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación mientras se sentaba junto a su amiga en la habitación del hospital, sosteniendo su mano con fuerza y prometiendo apoyarla en cada paso del camino. Para María no había dudas sobre su papel en la vida de Lucía. Ella era más que una amiga, ella era una hermana de corazón. Y ahora, mientras Lucía enfrentaba un desafío tan monumental,
María estaba decidida a ser su refugio seguro, su hombro en el que apoyarse, su roca firme en medio de la tormenta. En los días siguientes, María se dedicó por completo a la causa de su amiga, ofreciendo su tiempo, energía y recursos para ayudar en la búsqueda de la verdad. Buscó en los archivos de la memoria de Lucía con implacable determinación, reviviendo recuerdos compartidos, riéndose de las alegrías del pasado y enfrentándose a los fantasmas que acechaban el presente. En cada paso de la investigación, María estuvo presente, ofreciendo su apoyo incondicional y su aguda visión. Ella fue la voz de la razón cuando Lucía se encontró perdida en un mar de emociones tumultuosas, y la luz al final del túnel cuando la oscuridad de la incertidumbre parecía amenazar con engullirla. Pero el apoyo de María no se limitó solo a la búsqueda de la verdad. También fue una fuente de consuelo y consuelo para Lucía, un rayo de esperanza en medio de la tormenta que amenazaba con consumirla. Sus palabras de aliento fueron como un bálsamo para el alma de Lucía, recordándole que por muy oscuros que fueran los tiempos, nunca estaría sola mientras tuviera a su amiga a su lado. Y así, mientras Lucía enfrentaba los desafíos y adversidades que se le presentaban, supo que tenía en María una aliada fiel y leal. Juntos enfrentarían lo desconocido con coraje y determinación, confiados en que, al final, la verdad prevalecería y saldrían más fuertes y más unidos que nunca. Mientras el misterio del embarazo de Lucía seguía desarrollándose, una cosa era segura: con María a su lado, no había desafío que Lucía no pudiera enfrentar. Y así, con su amistad como ancla y su apoyo como escudo, Lucía estaba lista para enfrentar lo que el destino le deparara, sabiendo que mientras tuviera a su mejor amiga a su lado, siempre tendría un motivo para tener esperanza y creer. Cuando Alejandro reapareció en la vida de Lucía, fue como si un fantasma del pasado hubiera regresado para perseguirla. Su nombre resonó en su mente con una mezcla de emociones encontradas, recuerdos de un amor perdido y un dolor que había tratado de enterrar en lo más profundo de su ser. Ahora su repentina presencia generó dudas urgentes sobre su posible conexión con el embarazo de Lucía. Para Lucía, Alejandro representó un capítulo doloroso de su historia, una relación que había terminado en dolor y decepción. Su ruptura había sido tumultuosa, marcada por acusaciones mutuas y palabras amargas que dejaron profundas cicatrices en sus corazones rotos. Al ver a Alejandro después de tanto tiempo, Lucía se sintió invadida por un torrente de emociones. El dolor del pasado resurgió, mezclado con una cautelosa curiosidad por su repentina presencia en su vida. ¿Qué quería él? ¿Por qué estaba él allí ahora, cuando ella se enfrentaba al desafío más monumental de su vida? Las sospechas sobre la posible paternidad de Alejandro surgieron casi instantáneamente, alimentadas por la desconcertante coincidencia de su aparición coincidiendo con el embarazo de ella. Lucía se encontró ante una serie de preguntas sin respuesta. ¿Será posible que Alejandro fuera el padre de su hijo? ¿Sería capaz de ocultarle un secreto tan importante? Mientras luchaba con sus propias emociones con respecto a Alejandro, Lucía enfrentó el escrutinio y el escepticismo de quienes la rodeaban. Sus amigos y familiares expresaron sus preocupaciones y reservas sobre la posible conexión entre Alejandro y su embarazo, instándola a abordar el tema con cautela y discernimiento. Mientras tanto, Alejandro parecía decidido a reconciliarse con Lucía, a pesar de las barreras que ella había levantado a su alrededor. Expresó remordimiento por sus errores pasados y dijo que quería una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Sin embargo, sus intenciones seguían siendo un misterio, lo que dejó a Lucía en una encrucijada emocional sobre qué hacer a continuación. A medida que los días se convirtieron en semanas, Lucía se encontró cada vez más dividida entre el deseo de encontrar respuestas sobre la paternidad de su hijo y la necesidad de proteger su corazón de las heridas del pasado. Mientras luchaba por navegar los complejos matices de sus emociones, sabía que necesitaba enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Y así, mientras el misterio de la paternidad de su hijo seguía desarrollándose, Lucía se encontró en un tumultuoso viaje de autodescubrimiento y redención, donde las elecciones del pasado y los secretos del presente se entrelazaron en una compleja red de emociones y consecuencias imprevistas. Y en el centro de todo estaba Alejandro, una figura enigmática cuya presencia amenazaba con deshacer los delicados equilibrios de su ya tumultuosa vida. Diego era más que un simple médico para Lucía, fue un ancla de compasión y cuidado en medio de la tormenta de incertidumbre que asolaba su vida. Desde el momento en que despertó del coma, él estuvo a su lado,
dedicado a ayudarla en su camino hacia la recuperación física y emocional. Con su cálida sonrisa y sus ojos amables, Diego irradiaba una calma reconfortante que calmaba los miedos y ansiedades de Lucía. Era el tipo de médico que no solo trataba los síntomas sino que también se preocupaba por el bienestar de sus pacientes a un nivel más profundo. Desde el principio, Diego mostró un interés genuino por el caso de Lucía, no solo como médico, sino también como ser humano. Pasó horas a su lado, escuchando sus inquietudes, calmando sus miedos y ofreciéndole palabras de aliento cuando más lo necesitaba. Con el paso del tiempo, Diego empezó a desarrollar sentimientos cada vez más profundos por Lucía. Su serena belleza y su fuerza interior lo cautivaron de una manera que nunca antes había experimentado. Se encontró pensando en ella cuando no estaba en el hospital, imaginando cómo sería estar a su lado en un mundo donde los roles de médico y paciente no existían. Mientras él trabajaba incansablemente para ayudar a Lucía a recuperar sus recuerdos perdidos, Diego luchaba con sus propios dilemas internos. Sabía que no era ético involucrarse emocionalmente con un paciente, especialmente uno que estaba pasando por un momento tan vulnerable de su vida. Sin embargo, sus sentimientos por Lucía parecían trascender las reglas y normas que regían su profesión. A medida que la relación entre Diego y Lucía se profundizaba, él se encontró dividido entre el deber profesional y el deseo personal. Quería ser honesto acerca de sus sentimientos, pero temía que eso pudiera comprometer la calidad del cuidado que brindaba a Lucía. Se encontró en una encrucijada moral, luchando por conciliar sus deberes éticos como médico con sus deseos más íntimos como hombre. Mientras tanto, Lucía, desconociendo los sentimientos de Diego por ella, confió en él como su apoyo en medio de la tormenta. Ella valoraba su reconfortante presencia y su incansable dedicación para ayudarla a recuperar los recuerdos perdidos. Ella no tenía idea del conflicto interno que él enfrentaba, ni de la profundidad de su propia influencia sobre él. A medida que la relación entre Diego y Lucía siguió desarrollándose, ambos se vieron inmersos en una delicada danza de emociones y dilemas éticos. Lo que les deparará el futuro solo el tiempo lo dirá, pero una cosa era segura: el vínculo entre médico y paciente nunca había sido tan complejo y lleno de desafíos como lo fue para Diego y Lucía. A medida que el velo que cubría sus recuerdos comenzó a disiparse, Lucía se vio envuelta por un torbellino de emociones encontradas. Destellos de recuerdos aparecieron en su mente como fragmentos de un rompecabezas, revelando oscuros secretos y encuentros ocultos que habían sido enterrados en las profundidades de su conciencia. Al principio, los recuerdos eran vagos y confusos, como destellos fugaces de un sueño lejano. Pero mientras luchaba por reconstruir los acontecimientos que la llevaron al coma y al embarazo, los fragmentos empezaron a unirse, formando una imagen inquietante de su pasado. Se encontró recordando encuentros clandestinos con un hombre cuyo rostro estaba envuelto en sombras, cuyo nombre parecía escapar de su memoria. Una sensación de peligro inminente flotaba sobre estos encuentros, dejándola con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. A medida que las piezas del rompecabezas poco a poco iban encajando, Lucía comenzó a comprender la oscura verdad detrás de sus recuerdos perdidos. Descubrió que había sido arrastrada a una red de mentiras y engaños, manipulada por alguien cuyas intenciones eran tan oscuras como el abismo. Las inquietantes revelaciones sacudieron los cimientos de su realidad, dejándola cuestionando todo lo que creía saber sobre ella y las personas que la rodeaban. ¿Quién era este hombre misterioso que la había arrastrado a su red de engaños? ¿Por qué la había atacado por sus siniestros planes? Mientras intentaba procesar la avalancha de información inquietante que salió a la luz, Lucía se encontró ante una elección imposible. Podría seguir ignorando la verdad y vivir en una cómoda ignorancia de su propio engaño, o podría enfrentarse a los demonios de su pasado y enfrentarse a aquellos que habían traicionado su confianza. Con el apoyo inquebrantable de sus amigos y familiares, Lucía decidió enfrentar sus miedos y buscar la justicia que tanto merecía. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de las sombras que habían oscurecido su memoria y encontrar una manera de liberarse de las garras del pasado que la perseguían. Y así, a medida que se revelaba el misterio de su embarazo y las inquietantes revelaciones seguían apareciendo, Lucía se encontró embarcada en un viaje de autodescubrimiento y redención. Sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos y adversidades, pero estaba decidida a afrontarlos con valentía y determinación, sabiendo que, al final, la verdad prevalecería y ella saldría más fuerte que nunca.
A medida que las sombras del pasado se disipaban y la dolorosa verdad emergía, Lucía se encontró enfrentada a un torbellino de emociones. El peso aplastante de la traición y la desconfianza pesaba sobre ella, amenazando con asfixiar su esperanza y su determinación. La verdad que había descubierto era como una herida abierta, que sangraba recuerdos dolorosos y revelaba secretos enterrados en lo más profundo de su psique. Se vio obligada a enfrentar la cruel realidad de que aquellos en quienes confiaba la habían traicionado, manipulándola en un peligroso juego de mentiras y engaños. Esta revelación sacudió los cimientos de su propia identidad, dejándola cuestionando todo lo que creía que era cierto sobre ella y quienes la rodeaban. El impacto de la traición se mezcló con el dolor del engaño, convirtiéndose en una tormenta de emociones que amenazaba con consumirla. Sin embargo, en medio del caos emocional que la rodeaba, Lucía encontró una fuerza interior que no sabía que poseía. Se negó a ser definida por los errores del pasado y decidió, en cambio, utilizar esta dolorosa revelación como catalizador de su propia transformación personal. Mientras luchaba por aceptar lo que había descubierto, Lucía se encontró frente a una decisión agonizante respecto al futuro de su hijo. Sabía que necesitaba tomar una decisión sobre cómo proceder con el embarazo, pero estaba paralizada por la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. El peso de esta responsabilidad era aplastante, pero Lucía estaba decidida a hacer lo mejor para su hijo. Se aferró a la esperanza de que a pesar de las difíciles circunstancias de su concepción, su hijo pudiera ser un rayo de luz en medio de la oscuridad que la envolvía. Mientras navegaba por las confrontaciones emocionales que se le presentaron, Lucía encontró consuelo en el apoyo inquebrantable de sus amigos y familiares. Estuvieron a su lado en cada paso del camino, ofreciéndole palabras de aliento y consuelo cuando más lo necesitaba. Al final, Lucía encontró la fuerza para afrontar la dolorosa verdad de su pasado y decidir el futuro de su hijo. Eligió abrazar la vida que crecía dentro de ella, viéndola como una fuente de esperanza y renovación en medio de la oscuridad que la rodeaba. Y así, mientras la confrontación emocional seguía moldeando el curso de su vida, Lucía se encontró emergiendo del caos más fuerte y resiliente que nunca. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación, sabiendo que, al final, la verdad prevalecería y ella encontraría la paz en su viaje de autodescubrimiento y redención. Decidida a desentrañar el misterio que rodea su embarazo y descubrir la verdad sobre el padre de su hijo, Lucía se lanzó a una búsqueda incansable de la verdad. Con el apoyo inquebrantable de María y Diego, sus aliados más leales, se lanzó de lleno a la investigación, decidida a seguir cada pista hasta encontrar las respuestas que buscaba. María, con su determinación implacable y su aguda inteligencia, se convirtió en la mano derecha de Lucía en esta misión. Juntos, buscaron en los rincones más oscuros de su pasado, repasando cada detalle en busca de alguna pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio que los rodeaba. Diego, con su experiencia médica y su infinita compasión, ofreció su conocimiento y apoyo emocional a Lucía en su búsqueda de la verdad. Estaba decidido a ayudarla a recuperar sus recuerdos perdidos y descubrir la verdad sobre la paternidad de su hijo, incluso si eso significaba enfrentar sus propios dilemas éticos en el camino. Juntos, el trío formó un equipo formidable, cada uno aportando sus habilidades únicas para desentrañar el misterio que los consumía. Pasaron horas discutiendo teorías, analizando evidencias y siguiendo pistas en una búsqueda frenética de la verdad que los vínculos del destino parecían ocultar. A medida que avanzaba la investigación, Lucía comenzó a recuperar destellos de memoria perdidos, revelando encuentros y conversaciones que habían sido borradas de su mente. Cada nueva revelación la acercaba un paso más a la verdad, pero también la sumergía en un mar de emociones encontradas y dudas crecientes. Se encontró confrontada con rostros del pasado que había enterrado profundamente en su memoria, cada uno trayendo consigo sus propias verdades oscuras y secretos ocultos. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, Lucía se encontró confrontada con la cruel verdad de que aquellos en quienes confiaba la habían traicionado de maneras que nunca hubiera imaginado. Sin embargo, incluso ante revelaciones inquietantes que amenazaban con hacer tambalear su fe en la humanidad, Lucía se negó a abandonar su búsqueda de la verdad. Con determinación renovada y un deseo inquebrantable de justicia, continuó su investigación, sabiendo que al final la verdad prevalecería y encontraría el cierre que buscaba. Mientras el trío continuaba su búsqueda de la verdad,
se encontraron enfrentando desafíos cada vez mayores y obstáculos aparentemente insuperables. Sin embargo, con su determinación inquebrantable y su amistad inquebrantable, sabían que nada podría impedirles descubrir la verdad que anhelaban. Y así, a medida que el misterio de su embarazo seguía desarrollándose, Lucía se encontró cada vez más decidida a seguir adelante, sabiendo que la clave de su futuro estaba arraigada en el pasado que tanto luchaba por desentrañar. El corazón de Lucía latía salvajemente mientras se preparaba para el resultado final de su búsqueda de la verdad. Años de misterio, traición y oscuros secretos estaban a punto de culminar en un momento que cambiaría su vida para siempre. Con María y Diego a su lado, enfrentó el último desafío de desentrañar la verdadera identidad del padre de su hijo. La investigación había sido ardua y llena de giros inesperados, pero finalmente estuvieron cerca de descubrir la verdad que habían estado buscando. Cada pista seguida y cada inquietante revelación los había acercado un paso más al emocionante desenlace que les esperaba. Cuando finalmente llegaron a la conclusión de su búsqueda, Lucía sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Estaba a punto de descubrir el secreto que había permanecido oculto durante tanto tiempo y sabía que la verdad tendría el poder de cambiar su vida para siempre. Con el corazón en la garganta, Lucía se preparó para afrontar la revelación que estaba por llegar. Sabía que, sin importar lo que descubriera, su vida nunca volvería a ser la misma después de esto. Pero estaba decidida a afrontar la verdad de frente, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Cuando finalmente llegó el momento de la revelación, el silencio flotaba en el aire mientras todos contenían la respiración. Y entonces, se pronunciaron las palabras y la verdad salió a la luz en una explosión emocional que sacudió el mundo de Lucía hasta lo más profundo. La identidad del padre de su hijo fue revelada, lo que desencadenó una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Las emociones se desbordaron cuando Lucía afrontó la verdad con valentía y determinación, aceptando el destino que le había tocado. Mientras absorbía el impacto de la revelación, una sensación de liberación la envolvió. La verdad había sido revelada y ahora podía seguir con su vida, dejando atrás los fantasmas del pasado que la habían perseguido durante tanto tiempo. Con el apoyo de sus amigos y familiares, Lucía afrontó el futuro con esperanza y optimismo, sabiendo que aunque el camino por delante podría ser difícil, estaba lista para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Y así, en un final emotivo, Lucía encontró la paz y la resolución que había estado buscando. Su viaje de autodescubrimiento y redención había llegado a su fin, pero el impacto de sus experiencias seguiría marcando el curso de su vida para siempre.